Mientras cantaba con toda la pasión y determinación para salvar a su hijo enfermo, su voz se elevaba como una súplica silenciosa, llenando la noche de magia. De pronto, un coche se detuvo para escuchar la canción, marcando el comienzo de un encuentro inesperado que transformaría sus vidas para siempre. El aire de San Miguel de Allende olía a humedad y café recién molido cuando Isabel Ramírez despertó en la casa que acababa de alquilar. Había llegado al pintoresco pueblo de Guanajuato con sus hijas gemelas, Camila y Sofía, después de meses difíciles en Ciudad de México. A sus 32 años, Isabel se había convertido en una madre soltera que buscaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que habían marcado su vida reciente. Observó a través de la ventana las calles adoquinadas envueltas en la niebla matutina y sintió un nudo en el estómago. Las paredes de adobe de la casa conservaban la calidez característica de la arquitectura colonial, pero aún se sentían ajenas, como si todavía no les pertenecieran realmente. Isabel había tomado la decisión de mudarse después de conocer a Richard Rick Dawson, un empresario americano que le había prometido trabajo y estabilidad en San Miguel. «Mamá, tengo hambre», murmuró Sofía, la más pequeña de las gemelas, por apenas 2 minutos, mientras se frotaba los ojos adormilados. A su lado, Camila permanecía en silencio, observando cautelosamente la nueva habitación que compartían. Isabel sonrió acariciando el cabello oscuro y ondulado de su hija. «Vamos a preparar algo delicioso para desayunar, cariño. ¿Quieren ayudarme a explorar la cocina?» Las niñas la siguieron en silencio, sus pequeños pies descalzos apenas audibles sobre el suelo de terracota. Isabel notó cómo Camila, siempre la más observadora, inspeccionaba cada rincón de la casa, como buscando peligros ocultos. A sus 6 años, las gemelas habían desarrollado una cautela impropia de su edad, un recordatorio constante de lo que habían vivido. El sonido de unos nudillos golpeando la puerta interrumpió el momento familiar. Al abrir, Isabel se encontró con una mujer mayor, de unos 80 años, sosteniendo un pequeño pastel casero entre sus manos arrugadas. «Buenos días, soy Margaret Peterson, pero todos me llaman Maggie. Vivo en la casa de al lado», se presentó la anciana con una sonrisa amable que llegaba hasta sus ojos azules. «Les traje un pastel de bienvenida». Isabel sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo. Rick le había advertido que mantuviera un bajo perfil, que no se involucrara demasiado con los vecinos. «Es muy amable, señora Peterson, pero no era necesario». «Insisto», respondió Maggie extendiendo el pastel, «y por favor, llámame Maggie». Antes de que Isabel pudiera responder, una voz masculina resonó detrás de ella. «¿Quién es, cariño?» Rick Dawson apareció en el umbral colocando una mano posesiva sobre el hombro de Isabel. Alto, fornido y con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, dirigió una mirada evaluadora a la anciana. «Nuestra vecina nos ha traído un pastel de bienvenida», explicó Isabel, tensándose involuntariamente bajo el agarre de Rick. «Muy amable, pero estamos bastante ocupados con la mudanza», respondió él tomando el pastel y entregándoselo a Isabel sin mucha ceremonia. «Tal vez en otra ocasión podamos charlar, señora Peterson». «Maggie Peterson», respondió la anciana, su mirada deteniéndose por un momento en la mano de Rick sobre el hombro de Isabel, y luego en las gemelas que observaban la escena desde el pasillo. «Por supuesto, entiendo. Están ocupados. Mi puerta siempre está abierta cuando quieran visitarme». Cuando Maggie se marchó, Rick cerró la puerta y su expresión cambió instantáneamente. «Te dije que no hablaras mucho con los vecinos», le recriminó en voz baja pero firme. «No necesitamos gente metiéndose en nuestros asuntos». Isabel asintió bajando la mirada. «Solo estaba siendo amable, Rick. No quería ser grosera». «Ser amable atrae problemas», respondió él, dirigiéndose luego a las gemelas con una sonrisa forzada. «Niñas, ¿por qué no van a ordenar sus juguetes mientras mamá y yo hablamos?» Camila y Sofía intercambiaron una mirada, ese lenguaje silencioso que habían desarrollado entre ellas, antes de retirarse obedientemente. Isabel notó cómo Camila tomaba protectoramente la mano de su hermana, un gesto que se había vuelto habitual desde que Rick había entrado en sus vidas 3 meses atrás.
Los primeros días en San Miguel transcurrieron en una rutina tensa. Rick pasaba la mayor parte del tiempo fuera, supuestamente organizando su nuevo negocio, mientras Isabel intentaba crear un hogar para sus hijas. Las gemelas, normalmente vivaces y curiosas, se habían vuelto cada vez más silenciosas y retraídas. Una tarde, mientras Rick dormía la siesta tras regresar de uno de sus viajes de negocios, Isabel encontró a las niñas dibujando en el pequeño patio trasero. Se acercó silenciosamente, observando los trazos coloridos sobre él. «Papel. ¿Qué están dibujando, mis amores?», preguntó arrodillándose junto a ellas. Sofía levantó su dibujo. Una casa con 3 figuras afuera, todas con largos cabellos negros. No había ninguna figura masculina. «Somos nosotras 3, como chantes», explicó la pequeña con voz apenas audible. Isabel sintió un nudo en la garganta. «¿Extrañan nuestra antigua casa?». Camila, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Extrañamos cuando sonreías de verdad, mamá». Las palabras de su hija impactaron a Isabel como una bofetada. ¿Era tan evidente su infelicidad que hasta sus pequeñas lo notaban? Había conocido a Rick poco después de perder su trabajo como maestra en Ciudad de México. Con 2 niñas que mantener y sin familia que pudiera ayudarla, la propuesta de Rick de mudarse a San Miguel, donde le prometió un nuevo comienzo, había parecido un salvavidas. «Las cosas mejorarán», prometió Isabel, abrazando a sus hijas. «Solo necesitamos tiempo para adaptarnos». Pero a medida que pasaban los días, la promesa parecía cada vez más vacía. Rick se volvía progresivamente más controlador, criticando desde la forma en que Isabel vestía a las niñas hasta cómo organizaba la despensa. Las pocas veces que ella intentó cuestionar sus decisiones o preguntar sobre el trabajo que supuestamente le había conseguido, las discusiones escalaban rápidamente. Una noche, después de que Rick había bebido más de la cuenta, Isabel escuchó un ruido sordo seguido de un llanto ahogado. Se levantó de un salto de la cama que compartía con él y corrió hacia la habitación de las niñas. Encontró a Camila llorando silenciosamente mientras Sofía la abrazaba, ambas asustadas por una pesadilla. «Shh, estoy aquí», susurró Isabel, meciéndolas en sus brazos. «Solo fue un mal sueño». «No es un sueño, mamá», dijo Camila entre sollozos. «Es él. No nos quiere aquí». Isabel sintió que el corazón se le encogía. «Claro que sí, cariño. Rick solo tiene una forma diferente de demostrar afecto». Incluso mientras pronunciaba esas palabras, Isabel reconoció la mentira en ellas. Las señales habían estado allí desde el principio. La forma en que Rick aislaba a la familia, su irritabilidad con las niñas, cómo controlaba hasta el último peso que entraba a la casa. «Necesitamos irnos, mamá», susurró Sofía, mostrando una madurez impropia de sus 6 años, como cuando nos fuimos del apartamento viejo. Isabel abrazó a sus hijas con más fuerza, la realidad de su situación golpeándola con fuerza. Habían escapado de un padre abusivo en Ciudad de México, solo para caer en una situación similar con Rick. La historia se repetía, y sus hijas estaban pagando el precio de sus malas decisiones. La mañana siguiente, Rick se marchó temprano, mencionando una reunión importante. Isabel aprovechó para llevar a las niñas al pequeño parque cercano, necesitando espacio para pensar, para respirar. Mientras las gemelas jugaban cautelosamente en los columpios, Isabel notó a Maggie Peterson sentada en una banca cercana, alimentando a las palomas. Casi por instinto, Isabel se acercó a la anciana, hambrienta de una conversación normal, de una presencia que no la hiciera sentir constantemente al borde del pánico. «Buenos días, Maggie», saludó tímidamente. El rostro de la anciana se iluminó con una sonrisa genuina. «Isabel, qué alegría verte. Y a las pequeñas también». Hizo espacio en la banca, invitándola a sentarse. «¿Cómo están adaptándose a San Miguel?». Isabel quiso responder con la frase ensayada que Rick le había hecho repetir. «Perfectamente, estamos muy felices». Pero al abrir la boca, las palabras se atoraron en su garganta. Frente a la mirada amable y paciente de Maggie, la fachada que había mantenido comenzó a desmoronarse.
No estamos bien, confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Cometí un error al venir aquí con él. Maggie no pareció sorprendida. Con delicadeza, colocó su mano arrugada sobre la de Isabel. He vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien está atrapada, querida. ¿Quieres hablar de ello? Y así, mientras las gemelas jugaban bajo su atenta mirada, Isabel compartió fragmentos de su historia, cómo había conocido a Rick después, de escapar de una relación abusiva, cómo él se había mostrado encantador al principio, ofreciéndole seguridad y un nuevo comienzo, y cómo todo había cambiado una vez que las tuvo aisladas en San Miguel. No tengo dinero propio, ni trabajo, ni a dónde ir, concluyó Isabel secándose una lágrima. Y tengo miedo de lo que pueda hacer si intentamos marcharnos. Maggie escuchó en silencio, su expresión compasiva pero determinada. Nadie debería vivir con miedo, Isabel, especialmente esas niñas. Hay recursos, personas que pueden ayudar. Rick tiene amigos en todas partes, respondió Isabel, la desesperanza tiñendo su voz. Dice que nadie me creerá, que me quitarán a mis hijas si intento dejarlo. Eso es lo que dicen todos los abusadores, afirmó Maggie con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. Te hacen creer que estás sola, que no tienes opciones, pero no es verdad. Antes de que pudieran continuar la conversación, Isabel notó la hora y se sobresaltó. Tenemos que volver. Rick regresará para almorzar y si no estamos en casa... Maggie asintió comprensivamente. Ve, pero toma esto. Le entregó discretamente una pequeña tarjeta. Es el número de una amiga que trabaja en un refugio para mujeres, solo por si acaso. Isabel guardó la tarjeta en el bolsillo de sus jeans, sintiendo como si acabara de recibir un salvavidas en medio de un océano turbulento. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, Isabel escuchó a Rick hablando por teléfono en la habitación contigua, su voz lo suficientemente alta como para distinguir fragmentos de la conversación. El papeleo estará listo la próxima semana. Sí, es permanente. La madre no será un problema, confía en mí. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. ¿De qué papeleo hablaba? ¿Y por qué ella no sería un problema? Cuando Rick entró en la cocina, actuó con normalidad, aunque su corazón latía acelerado. Esa noche, después de acostar a las niñas, Isabel buscó entre las pertenencias de Rick mientras él se duchaba. En su maletín encontró documentos que le helaron la sangre, papeles de adopción parcialmente completados, donde Rick aparecía como único tutor legal de Camila y Sofía. No había mención de Isabel. La realidad la golpeó con fuerza. Rick no solo quería controlarlas, planeaba quitarle a sus hijas legalmente. Probablemente por eso había insistido en mudarse a San Miguel, lejos de cualquier apoyo que Isabel pudiera tener. Con manos temblorosas, volvió a colocar los documentos exactamente como los había encontrado y se retiró a la habitación, fingiendo estar dormida cuando Rick salió del baño. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaban escapar y pronto, pero ¿cómo? No tenía dinero, ni transporte, ni lugar a donde ir. La tarjeta de Maggie parecía quemar en su bolsillo, pero Isabel sabía que no podía hacer la llamada desde la casa. Rick revisaba su teléfono regularmente. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando Rick anunció que debía hacer un viaje corto a Querétaro por negocios y no regresaría hasta la tarde. Tan pronto como su auto se alejó, Isabel tomó a las niñas y se dirigió al parque, usando el teléfono público para llamar al número que Maggie le había dado. Una voz cálida respondió: Centro de Apoyo para Mujeres, habla Elena. Me dio su número Maggie Peterson, comenzó Isabel, su voz temblorosa. Necesito ayuda. Mi pareja planea quitarme legalmente a mis hijas. La mujer al otro lado de la línea escuchó atentamente mientras Isabel explicaba su situación urgente. Puedo reunirme contigo hoy mismo, ofreció Elena. ¿Conoces la cafetería junto a la biblioteca pública? Es un lugar seguro y concurrido. Isabel aceptó, un rayo de esperanza iluminando su oscuridad por primera vez en meses. La reunión con Elena Mendoza cambió todo. Resultó ser una trabajadora social especializada en casos de violencia doméstica, y después de escuchar la
historia completa de Isabel, le ofreció opciones concretas: un refugio temporal donde podrían quedarse ella y las niñas, asistencia legal para contrarrestar cualquier intento de Rick de obtener la custodia, e incluso contactos para conseguir trabajo una vez estuvieran seguras. «No estás sola en esto, Isabel», aseguró Elena sosteniendo sus manos. «Muchas mujeres han pasado por situaciones similares y han logrado salir adelante». Isabel sintió lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. «Tengo miedo de lo que pueda hacer cuando descubra que planeamos irnos. Por eso debemos actuar, rápidamente y con un plan», respondió Elena. «Maggie me contó que las niñas parecen especialmente asustadas. ¿Ha habido algún incidente específico con ellas?» Isabel dudó, la vergüenza tiñendo sus mejillas. Él es muy estricto. Dice que necesitan disciplina. La semana pasada, cuando Sofía derramó jugo en la alfombra, su voz se quebró. La tomó del brazo con tanta fuerza que dejó marcas. Dijo que solo fue una lección, pero las niñas han estado aterrorizadas desde entonces. Elena asintió gravemente. «Eso es abuso, Isabel, y generalmente escalada. No podemos esperar a que empeore». Acordaron un plan. Elena conseguiría un lugar en el refugio para el día siguiente. Isabel debía reunir discretamente los documentos esenciales y algunas pertenencias básicas, limitándose a lo que pudiera llevar sin levantar sospechas. Maggie, que había sido informada del plan, se ofreció a distraer a Rick si fuera necesario. «Mañana a esta hora tú y tus hijas estarán a salvo», prometió Elena al despedirse. Isabel regresó a casa con las gemelas, una mezcla de esperanza y terror agitándose en su pecho. Esa noche, mientras las niñas dormían, empezó a reunir los documentos importantes y algunas prendas esenciales, ocultándolas dentro de las mochilas escolares de las gemelas. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó la puerta principal abrirse. Cuando alzó la vista, Rick estaba en el umbral de la habitación, observándola con una mezcla de sorpresa y furia creciente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Isabel sintió que el corazón se le detenía. Solo estaba organizando algunas cosas. Rick entró en la habitación, cerrando la puerta tras él. «¿En las mochilas de las niñas? ¿A medianoche?». Sus ojos se estrecharon, registrando rápidamente los documentos esparcidos sobre la cama. «¿Estás planeando irte?». «No, yo solo». Isabel retrocedió instintivamente, buscando una explicación creíble, pero era demasiado tarde. Rick avanzó hacia ella, su rostro transformado por la ira. «Después de todo lo que he hecho por ti y esas niñas, ¿así es como me lo pagas? ¿Escapando como una ladrona en la noche? Por favor, Rick, vas a despertar a las niñas», suplicó Isabel, intentando mantener la voz baja. «¿Las niñas? ¿Te refieres a mis niñas?». Rick tomó los papeles de adopción de la cama, agitándolos frente a su rostro. «¿Crees que no me di cuenta de que los revisaste? Estaban en un orden diferente». Isabel palideció. «No puedes quitarme a mis hijas. Rick, son mías». «Pronto serán legalmente mías», respondió él con una sonrisa que heló la sangre de Isabel. «Una madre soltera inestable, sin trabajo, con antecedentes de relaciones abusivas. ¿Crees que algún juez te daría la custodia pudiendo dársela a un empresario establecido? Solo necesito que firmes estos papeles, voluntariamente o no». Extendió los documentos hacia ella, su otra mano agarrando firmemente su brazo. Isabel sintió que el pánico la invadía, pero también algo más, una furia protectora que no había sentido en mucho tiempo. «No voy a firmar nada», declaró, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. La expresión de Rick se oscureció. «Entonces haremos esto por las malas». El golpe nunca llegó. En su lugar, un fuerte estruendo en la puerta principal sobresaltó a ambos. Alguien estaba llamando insistentemente. «¿Quién demonios?». Rick soltó a Isabel, dirigiéndose furioso hacia la entrada. Isabel aprovechó esos segundos para correr hacia la habitación de las niñas, despertándolas apresuradamente.
«Tenemos que irnos ahora», susurró, ayudándolas a ponerse sus zapatos. «Rápido, mis amores, no hagan ruido». Las gemelas, habituadas a situaciones de emergencia, obedecieron sin preguntar, sus ojos grandes y asustados, pero decididos. Desde la entrada, Isabel escuchó la voz de Maggie, sorprendentemente firme para su edad avanzada. «Lamento molestar. Tan tarde, señor Dawson, pero ha habido una fuga de gas en la calle y están evacuando todas las casas. Los técnicos están en camino, pero debemos salir por seguridad». «No huelo ningún gas», respondió Rick, escéptico, «y no veo a nadie, más evacuando». «Empezaron por el otro extremo de la calle», insistió Maggie. «Por favor, es una emergencia. Mi esposo era técnico de gas y siempre decía que cuando hay una fuga, cada minuto cuenta». Isabel se asomó cautelosamente al pasillo, viendo a Rick. De espaldas a ella, bloqueando parcialmente la puerta mientras argumentaba con Maggie. La anciana, sin embargo, mantenía su posición, negándose a marcharse. Era ahora o nunca. Tomando a cada gemela de una mano, Isabel se deslizó silenciosamente hacia la puerta trasera que daba al pequeño jardín. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna creciente parcialmente oculta tras las nubes. «Vamos a jugar a un juego», susurró Isabel a sus hijas mientras corrían agachadas entre los arbustos. «Tenemos que ser muy silenciosas, como espías, secretas». Camila y Sofía asintieron, apretando sus pequeñas mochilas contra el pecho. Habían practicado escapadas similares antes, una terrible habilidad aprendida de su vida anterior. Lograron llegar a la calle lateral sin ser vistas. Elena las esperaba en un auto discreto, exactamente donde habían acordado como punto de emergencia. Isabel ayudó a las niñas a subir rápidamente al asiento trasero antes de deslizarse en el asiento del copiloto. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, arrancando inmediatamente. «Se suponía que nos encontraríamos mañana». «Rick regresó antes», explicó Isabel entre respiraciones agitadas. «Descubrió lo que planeaba. Maggie está distrayéndolo, pero no durará mucho tiempo». Efectivamente, cuando el auto dobló la esquina, Isabel vio por el espejo retrovisor a Rick saliendo furioso de la casa, gritando algo a Maggie antes de correr hacia su propio vehículo. «Nos va a seguir», dijo Isabel, el pánico creciendo en mí no me sientes en su voz. Elena mantuvo la calma, acelerando mientras tomaba su teléfono. Tenía un plan B preparado por si acaso. Marcó rápidamente un número y habló en tono urgente. «Es Elena. La situación es roja. Repito, roja. Vamos al punto de encuentro alternativo». Condujo hábilmente por las estrechas calles de San Miguel, tomando giros inesperados y callejones que Rick, menos familiarizado con el pueblo, tendría dificultad para seguir. Aún así, Isabel podía ver ocasionalmente los faros de su auto apareciendo detrás de ellos. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabel, volteando constantemente para asegurarse de que las niñas estuvieran bien. Ambas permanecían en silencio, aferradas una a la otra. «A la comisaría», respondió Elena. «El jefe de policía es mi cuñado, Pedro. Nos espera con una orden de restricción temporal, basada en lo que me contaste sobre el abuso de las niñas». El alivio que Isabel sintió al escuchar esas palabras fue momentáneo. Los faros tras ellos se acercaban peligrosamente. «Nos está alcanzando», advirtió, sintiendo cómo el miedo amenazaba con paralizarla. Elena aceleró aún más, pero Rick estaba demasiado cerca. En un intento desesperado por alcanzarlas, embistió ligeramente la parte trasera del auto de Elena, haciendo que se sacudiera violentamente. Las gemelas gritaron, y el instinto maternal de Isabel se activó completamente. «Basta, Rick, hay niños en el auto», gritó, aunque sabía que no podía oírla. Elena mantuvo el control del vehículo con habilidad sorprendente y giró bruscamente en la última esquina antes de la comisaría. Las luces del edificio aparecieron frente a ellas como un faro de mientras esperanza. Rick, sin embargo, no se detuvo. Aceleró aún más, intentando bloquearles el paso. En su furia, calculó mal la distancia y el ángulo, y su vehículo derrapó, impactando contra un poste de luz cercano.
Elena detuvo su auto frente a la comisaría, donde varios policías ya salían alertados por el estruendo del choque. «¡Rápido, adentro!», ordenó ayudando a Isabel a sacar a las niñas del vehículo. Mientras corrían hacia la entrada, Isabel vio a Rick saliendo tambaleante de su auto abollado, sangre manchando su frente, pero la furia aún visible en su rostro. «¡Son mis hijas!», gritó, intentando avanzar hacia ellas antes de que dos oficiales lo interceptaran. «Ella las está secuestrando». Isabel estrechó a Camila y Sofía contra sí, protegiéndolas con su cuerpo, mientras los policías restringían a Rick, quien continuaba gritando acusaciones cada vez más incoherentes. Una vez dentro de la comisaría, fueron recibidas por un hombre de uniforme que se presentó como el capitán Pedro Mendoza. Con profesionalismo y calidez, las condujo a una oficina privada donde pudieron sentarse y recuperar el aliento. «Están a salvo ahora», aseguró, ofreciendo agua a Isabel y chocolates calientes a las niñas. «El señor Dawson será detenido por conducción temeraria y poner en peligro a menores por el momento. Eso nos dará tiempo para procesar la orden de restricción». Isabel, aún temblando por la adrenalina, apenas pudo articular un gracias, mientras abrazaba a sus hijas, que finalmente comenzaban a relajarse. «Elena me ha puesto al tanto de la situación», continuó Pedro, sentándose frente a ellas. «Necesitaré tomar su declaración formal y fotografiar las marcas de los brazos de las niñas como evidencia. También deberíamos contactar a las autoridades en Ciudad de México respecto al caso previo de abuso doméstico». Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que alguien realmente la escuchaba y creía. El peso de años llevando sola sus cargas comenzó a aligerarse. «No quería que esto terminara así», confesó, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Solo quería un hogar seguro para mis hijas». Elena, sentada a su lado, apretó su mano con firmeza. «Y lo tendrán, Isabel. Esto es solo el principio de su verdadera libertad». El amanecer encontró a Isabel y las gemelas en una habitación cómoda y segura del refugio para mujeres que Elena dirigía en las afueras de San Miguel. Las niñas dormían profundamente, por primera vez en meses sin pesadillas que interrumpieran su descanso. Isabel observaba por la ventana el jardín florido mientras sostenía una taza de café humeante. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, un nuevo día que simbolizaba mucho más que solo el paso del tiempo. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Elena, acompañada de Maggie, cuyo rostro mostraba una sonrisa cansada pero satisfecha. «Buenos días», saludó la anciana acercándose para abrazar a Isabel. «¿Cómo están las pequeñas?» «Durmiendo tranquilas», respondió Isabel, devolviendo el abrazo con gratitud. «Maggie, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste anoche. Te pusiste en peligro por nosotras». La anciana hizo un gesto desestimando la importancia de sus acciones. «A mi edad una aprende que hay batallas que vale la pena pelear. Ustedes tres son una de esas batallas». Elena las invitó a sentarse en la pequeña sala contigua para no despertar a las niñas. «Tengo noticias», anunció, su expresión seria pero optimista. «Rick sigue detenido. La jueza firmó una orden de restricción temporal esta mañana y con la evidencia del abuso físico a Sofía, más los documentos de adopción que intentaba que firmaras bajo coacción, hay base sólida para una orden permanente». Isabel sintió un alivio tan profundo que casi la marea. ¿Eso significa que no puede acercarse a nosotras? ¿Ni intentar quitarme a las niñas? «Exactamente», confirmó Elena. «Y hay más. Hablé con mi amiga en la escuela primaria local. Tienen 2 vacantes para las gemelas y una posición de asistente de maestra que podría interesarte al menos temporalmente». ¿Un trabajo? Isabel apenas podía creerlo. La independencia económica era el primer paso fundamental para reconstruir su vida. «Solo si te interesa quedarte en San Miguel», añadió Maggie. «También quería decirte que la casa de huéspedes en mi jardín está disponible. No es muy grande, pero tiene 2 habitaciones y mucha luz. Podrían quedarse allí mientras encuentran algo más permanente». Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabel,
pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo o desesperación, sino de gratitud y esperanza. «No sé qué decir», murmuró, abrumada por la bondad que estaba recibiendo. Hace 2 días pensaba que estaba completamente sola en esto. «Nadie debería enfrentar la oscuridad sola», respondió Maggie, tomando su mano. «A veces, la familia no es la que nos toca por sangre, sino la que construimos en el camino». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y aparecieron Camila y Sofía, tallándose los ojos con sus pequeñas manos. Al ver a Maggie, sus rostros se iluminaron con sonrisas tímidas. «Abuelita Maggie», exclamó Sofía corriendo a abrazarla. El término abuelita surgió espontáneamente, sorprendiendo a todos, pero sonando increíblemente natural. Camila, siempre más cautelosa, se acercó más despacio, pero también se unió al abrazo. «Gracias por ayudarnos a escapar del hombre malo», susurró. Maggie abrazó a ambas niñas con fuerza, sus ojos humedeciéndose. «Para eso estamos las vecinas, mis pequeñas». Isabel observó la escena sintiendo que algo sanaba dentro de ella. Ver a sus hijas sonreír nuevamente, verlas confiar en alguien, era un regalo que había temido no volver a experimentar. «¿Ya no vamos a ver más a Rick?», preguntó Camila, su voz mezclando miedo y esperanza. Isabel se arrodilló para estar a la altura de sus hijas. «No, cariño, no volverá a molestarnos, ahora estamos a salvo». «¿Y podemos quedarnos con la abuelita Maggie?», añadió Sofía, aferrándose al brazo de la anciana. «Si a ella no le importa», respondió Isabel, mirando a Maggie con una sonrisa agradecida. «Sería un honor», aseguró Maggie, acariciando el cabello de las gemelas. «Mi jardín necesita risas. De niños, ha estado demasiado silencioso durante muchos años». Las semanas siguientes fluyeron en un ritmo diferente, uno marcado no por el miedo, sino por la recuperación y el descubrimiento. Isabel comenzó a trabajar en la escuela primaria, donde rápidamente demostró su talento como educadora. Las gemelas, inicialmente tímidas con sus nuevos compañeros, poco a poco fueron abriéndose, especialmente Camila, quien comenzó a destacar en arte. La casa de huéspedes en el jardín de Maggie se convirtió en su refugio. Era pequeña, pero acogedora, con ventanas que dejaban entrar abundante luz natural y una vista al jardín de rosas que la anciana cultivaba con devoción. Por las tardes, era común ver a Maggie enseñando a las niñas a podar y cuidar las plantas, transmitiéndoles conocimientos que había acumulado durante décadas. «Las rosas son como las personas», explicaba Maggie mientras guiaba la pequeña mano de Sofía para hacer un corte preciso. «Necesitan cuidado, paciencia y a veces un poco de firmeza para florecer en todo su potencial». Isabel observaba desde la ventana, corrigiendo trabajos escolares, pero siempre atenta a la interacción. La transformación en sus hijas era evidente. Las pesadillas habían cesado, las risas habían regresado, y lo más importante, la chispa de curiosidad y alegría infantil que Rick casi había extinguido volvía a brillar en sus ojos. Una tarde, mientras Isabel regresaba de la escuela, se encontró con Elena en el camino. «Tengo noticias», dijo la trabajadora social, acompañándola hacia la casa de Maggie. «Rick aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declarará culpable de intimidación y maltrato infantil a cambio de una sentencia reducida. Lo más importante es que ha renunciado a cualquier intento de reclamar derechos sobre las niñas». Isabel se detuvo procesando la información. «¿Es definitivo? ¿Realmente se acabó?». Elena asintió sonriendo. «Completamente. Sus abogados probablemente le aconsejaron que era su mejor opción, considerando todas las evidencias en su contra. Está oficialmente fuera de sus vidas». Isabel dejó escapar un largo suspiro, como si finalmente pudiera soltar un peso que había estado cargando durante tanto tiempo. «Nunca pensé que diría esto, pero me siento agradecida por haber pasado por todo esto». Elena la miró con sorpresa. «¿Agradecida? Si no hubiera conocido a Rick, no habríamos venido a San Miguel», explicó Isabel, «y no habríamos conocido a Maggie, ni a ti, ni encontrado esta comunidad que nos ha acogido. A veces el camino hacia la seguridad pasa por lugares muy oscuros». Al llegar a la casa,
Encontraron a Maggie y las gemelas preparando galletas en la pequeña cocina, harina espolvoreada por todas partes y risas llenando el ambiente. «¡Mamá!», exclamaron, las niñas al unísono al verla, corriendo a abrazarla sin preocuparse por las manchas de masa que dejaban en su ropa. «Estamos haciendo galletas de canela como las que hacía tu abuela», explicó Maggie, mostrando una bandeja recién salida. «Del horno. Las niñas me dijeron que eran tus favoritas». Isabel sintió un nudo en la garganta. Hacía años que no probaba esas galletas, un recuerdo de su infancia que creía perdido para siempre. «¿Cómo supieron?», comenzó a preguntar mirando a sus hijas con asombro. «Tú nos contabas», respondió Camila. «Cuando éramos más pequeñas, dijiste que olían como la casa de la abuela». La capacidad de los niños para recordar detalles aparentemente insignificantes nunca dejaba de sorprenderla. Incluso en los momentos más difíciles, sus hijas habían estado atesorando cada fragmento de normalidad y amor que ella intentaba proporcionarles. Esa noche, mientras las gemelas dormían y las tres mujeres compartían té en el portal, bajo un cielo estrellado que solo puede apreciarse lejos de las grandes ciudades, Isabel finalmente se permitió visualizar un futuro. «Estaba pensando», dijo después de un largo silencio contemplativo, «en quedarme permanentemente en San Miguel. Las niñas son felices aquí, el trabajo en la escuela es gratificante y...» miró a Maggie con afecto. «Hemos encontrado familia». La anciana tomó su mano, apretándola con la fuerza sorprendente que conservaban sus dedos arrugados. «Esta es tu casa ahora, querida, por el tiempo que quieras quedarte». Elena levantó su taza en un brindis silencioso. «Por los nuevos comienzos», propuso, «y por las mujeres que se atreven a buscarlos, por las vecinas que se convierten en familia», añadió Maggie. «Por mis hijas», completó Isabel, «que me enseñaron que la verdadera fortaleza está en saber cuándo pedir ayuda». Desde la habitación contigua, el suave respirar de Camila y Sofía creaba una melodía de paz que ninguna de las tres mujeres había esperado encontrar cuando sus caminos se cruzaron apenas unas semanas atrás. En el jardín, las rosas de Maggie se mecían suavemente con la brisa nocturna, resistentes y hermosas, como las mujeres que ahora las cuidaban juntas. Y en algún lugar entre el cielo estrellado y esa pequeña casa en San Miguel de Allende, se tejía la certeza de que a veces la familia no es la que se nos da al nacer, sino la que encontramos cuando más la necesitamos.